Bueno, qué difícil. Creo que es uno de los momentos más difíciles que me ha tocado hablar, si no fue cuando tuve que decir que se cerraban las fronteras, que también fue un momento cúlmine en el país, hablar después de mujeres tan valientes como Viviana, como Susana, que la conozco y doy fe. Estuve en la fundación, sé lo que hace, sé la calidad de personas que tiene trabajando para ella. Y Lourdes, bueno, la acabo de conocer, había escuchado de lo sucedido y la verdad que nos conmueve como madre de 3 hijos, hijas. Admiro profundamente y no logro entender cómo estás acá, sentada, luchando, porque no sé si yo podría tener tu valentía. No sé si Lourdes, vos también sos mamá, pero es admirable la fuerza que te empuja todos los días y entiendo que es Marita y entiendo que es Mica, a la cual también conocí en su momento. Mica militaba, recuerdo cuando la conocí era chica, estaba en la secundaria. Bueno, nosotros después de todo esto, lo que yo les pueda decir es nada, ¿no? Es nada después del sufrimiento y de todas las historias que hemos escuchado hoy acá. Pero como militante política, como funcionaria. Perdona que te corte. Bueno, mi hija está estudiando, se va a recibir de antropóloga. No es casualidad. No. Mica tiene 23 años, ahora a fin de año se recibe de antropóloga, también se recibió de profesora de inglés y tiene el mismo compromiso que tiene su abuela, pero ella desde su espacio. Y gracias a Dios que pude fortalecerla, porque a pesar que ella se acuerda muy poco de su mamá, porque Mica tenía 3 años cuando la llevaron a su madre, ella es mi compañera de lucha. Tiene un compromiso y tiene las cosas tan claras que todos los días de mi vida ella me da fuerza y me ayuda en muchas cosas, sin entrar y pisar la fundación, porque a ella le hace mal la fundación que lleva el nombre de su madre, pero de su espacio, ella vive en Córdoba, lo hace todos los días de mi vida, me acompaña y también es una gran guerrera y luchadora de los derechos humanos y los derechos de los niños y las mujeres. Eso te quería No decir. podía ser de otra manera. Como dicen, el árbol, el fruto no cae lejos del árbol. Desde Migraciones, yo tenía un video preparado, no sé si lo vamos a pasar, lo podemos pasar después. Desde Migraciones es un lugar clave en el Estado Nacional, es un lugar que tiene 237 pasos fronterizos en todo el país. Es un lugar que además de controlar las fronteras legales, documenta a muchas Lourdes, a muchas personas que han decidido venir a vivir a la República Argentina buscando un futuro mejor. Migrar es un derecho humano, no es fácil. Por supuesto que para algunos sí es fácil, el que tiene la posibilidad económica de tomarse un avión, elegir a dónde uno quiere ir a vivir, pero para la mayoría de las personas que deciden migrar no es fácil. Es muy difícil porque dejar el país de donde vienen seguramente no ha sido por una elección personal, sino por una necesidad, y como ha dicho Lourdes, una necesidad económica, generalmente, de buscar un futuro mejor para ellas, para sus hijos, dejando historias de abusos, dejando historias atrás, y llegar a un país nuevo siempre es complicado. Migraciones tiene ese doble rol de controlar las fronteras y de documentar, y son los 2 pilares fundamentales que tenemos, y en los cuales cuando llegué
cuando Guado me designó directora de Migraciones, le dije, ¿estás seguro? Porque mirá que voy a ser la primera mujer en la historia de Migraciones en 73, 74 años. Era un lugar que ocupaban jueces o un lugar que ocupaban personas relacionadas con las fuerzas de seguridad. Me dijo, sí, justamente por eso quiero que vayas vos. Yo no tengo nada que ver con todo ese mundo, le dije. El aplauso tiene que ser para Guado que la vio, que se animó. Le dije, bueno, como mujer me hice cargo de un organismo absolutamente machista, donde claramente nunca hubo una mujer, pero en ningún lugar había habido de conducción una mujer, donde las bases, las inspectoras, eran la mayoría mujeres, pero cuando subías en la escala eran todos hombres los que conducían el organismo, hijos de militares, de policías. Era un organismo que sin ser parte de las fuerzas había crecido al lado de las fuerzas, porque en la frontera está, como bien decía Susana, la gendarmería, la prefectura, migraciones, aduana. Quisimos ponerle un poco de luz a este organismo tan oscuro, donde un migrante tenía miedo de acercarse a sacar su documentación porque, como bien dijo Lourdes, tenían miedo que le armen una causa, que los expulsen. Hicieron en el gobierno anterior el DNU 70, donde se criminalizaba la migración, donde ser migrante era básicamente ser delincuente. Y lo derogamos y salí a explicarle a los medios por qué derogábamos esto, aún cuando todos los medios no quisieron entender y pensaban, ahora van a dejar entrar a todos los delincuentes, extranjeros delincuentes. Tuvimos que dar esa discusión en los medios explicándole que no era eso lo que estábamos haciendo, que ser migrante no era ser delincuente, que nosotros teníamos una historia, una tradición en Argentina de migración y de recibir a los migrantes y que eso no podía terminar en un DNU donde se flexibilizaba y además de ser inconstitucional, el migrante no tenía derecho a la defensa de ningún tipo. Datos que tenemos que el 52% de las personas que migran en nuestra región son niñas, mujeres, adolescentes, que la migración se ha feminizado, que eso tenemos que tenerlo en cuenta, que antes eran los hombres y hoy son las mujeres las que migran buscando junto con sus hijos un mejor futuro, y esto muchas veces es invisibilizado. Son las mujeres las que salen a lucharla, como Susana, como Lourdes, como las abuelas y madres de Plaza de Mayo, buscando un futuro mejor. Y nosotros desde Migraciones lo primero que hice, porque yo había estado anteriormente y donde la conocía a Susana y donde conocía a muchas compañeras que hoy están acá, en el Ministerio de Justicia, dije que Migraciones es la puerta de entrada. Migraciones tiene que ser un lugar clave donde se tenga que poder detectar que algo raro está pasando, de que puede llegar a haber un caso de trata. ¿Qué se hizo en Migraciones sobre esto? Ni una sola capacitación, nada, absolutamente nada. Nosotros en Migraciones también tenemos un lugar específico que es control de permanencia, que se hacen operativos junto con las fuerzas de seguridad, y donde se hacen operativos a pedido de la justicia y porque nos compete en la ley, donde vamos a supermercados, a talleres textiles, a fábricas, a restaurantes, a campos, a ver si las personas tienen los documentos en regla. Pero no vamos en contra de las personas, vamos en contra de aquellos que tomaron a esas personas y los multamos y los instamos a que regularicen la situación, porque no hay migrante más vulnerable que el que no tiene un documento. El documento da la libertad y da los derechos a todos los otros derechos. Y eso es lo que buscamos nosotros con la cantidad de controles de permanencia que hacemos diariamente y que le pedimos a Viviana y que le pedimos a Lourdes. Sé que ya Guillermina se contactó y le pedimos a Susana que nos ayuden a ir a esos lugares, que nos digan dónde están, porque queremos ir a entrar,
a la fuerza, de las buenas, de las malas, no nos importa, pero queremos entrar y queremos detectar estas situaciones. Cuando yo les decía a los inspectores de migraciones, cuando ustedes van a un supermercado chino, a lugares que me mostraban, lugares, a talleres, que van y se fijan si está el documento, ¿no se dan cuenta de que hay otras situaciones detrás? ¿Qué hacen? ¿Ven si están documentados y se van? Sí, esa es nuestra función. No, pero ustedes no pueden simplemente detenerse en eso. Atrás hay historias, hay gente. ¿Ustedes no se preguntan qué está pasando en esos lugares? No, te decían, no. Pero no porque son malas personas, sino porque no sabían cómo hacerlo. No tienen idea y no sabían de qué se trataba la trata de personas. Empezamos a capacitar a los agentes para que cuando vayan a uno de estos lugares, miren más allá del simplemente pedir la documentación. Miren que hay una mujer, miren una mirada. Bueno, Guillermina es la que los capacita. Guillermina trabajó y era parte del equipo de Valliberti. Es la que capacita junto con otras compañeras a los inspectores para que puedan detectar situaciones como con una simple mirada. Y esto, miren, les quiero contar una experiencia que ha pasado y que siempre la cuento, que producto de estas capacitaciones que empezamos a dar, fíjense que una víctima de trata, cómo actúa, digo, ella es la experta en esto, muchas veces mira para abajo, tiene determinadas, y vos sabrás, determinados modos. Y ella empezó a capacitar a todos nuestros inspectores en estos pequeños gestos. Se presentó donde se hace la documentación. Nosotros por día recibimos aproximadamente 1000 personas que van a realizar su trámite migratorio en la sede central. Después tenemos 39 delegaciones en todo el país. Se presentó una chica que la inspectora que estaba tomándole el trámite, la tomadora de trámite, miraba para atrás la chica permanentemente y se ponía nerviosa y dijo, acá hay algo raro, acá algo está pasando, ¿qué pasa? Y me mira Guilla y hace así, ¿qué pasa? Que esta chica estaba todo el tiempo mirando para atrás. Llamamos a la trabajadora social y detectamos un caso de trata. La persona, el tratante estaba atrás esperándola. Necesitaban claramente de la documentación de esta persona porque algo iban a hacer con ella. Son simples gestos, son simples miradas en las fronteras. Un minuto es cuando vos le pedís el pasaporte, pero vos te das cuenta que hay una persona llamativa atrás, por cómo la persona te muestra el documento, mira para abajo. Digo, son cantidades de pequeños gestos que hacen que diariamente nuestros inspectores, el cuerpo, exactamente, de la situación. Pero para eso tenemos que tener empleados públicos, en este caso inspectores de migraciones capacitados, que en su vida habían recibido una capacitación, que no entendían qué era, que no sabían de qué se trataba la trata de personas, que están siendo capacitados y que hoy en las fronteras estamos pudiendo detectar posibles casos, pero estamos alertando a las fuerzas de seguridad en el mismo momento que algo está pasando. Muchas veces pasa, muchas veces son sospechas que terminan en nada o no nos enteramos al final, pero hoy tenemos personas que se involucran en la vida del otro. No hay nada peor que la indiferencia en este caso. La indiferencia mata en todos los sentidos, pero en este caso el no ser indiferente salva vidas. Una mirada, un gesto, algo que la persona que tiene enfrente en una frontera, en lugares como Aguas Blancas, Salvador Massa, San Sebastián, lugares donde hemos podido hacer un trabajo terrible. Y hablando de San Sebastián, yo le contaba hoy a la senadora, cuando yo llegué al ser la primera mujer, muchas mujeres se me acercaron. Y tenemos cantidad de denuncias de casos de San Sebastián, es el paso fronterizo en Tierra del Fuego. En San Sebastián trabajaba una persona, una inspectora, que 6, 7, 8 años antes había denunciado que había sido violada por un compañero
Cuando yo llegué, me dijeron, sí, hay una que ahí dice que fue violada, no sé. ¿Cómo dice que fue violada? ¿Y alguien la escuchó? Sí, pero no, bueno, fue hace un montón ya. ¿Y el violador? No, trabaja con ella, pero bueno, ya está. ¿Cómo ya está? ¿Qué? Sí, pero ella tiene licencias un montón, porque claro, porque no quiere volver, pero bueno, anda a saber. Y dice que también violaron a la hija, y no sé, allá. Bueno, pero escuchémosla, ¿qué pasó? Efectivamente, la persona, la compañera de trabajo, había sido violada. El violador era inspector, era jefe, porque ya no es más. Lo sacamos, la escuchamos. Había manoseado a la hija también cuando había ido. Total y absoluta indiferencia de sus compañeros, de sus compañeras, de sus jefes, de todos. Ella ahora está trabajando o está en vías de volver a trabajar. El violador no está más. Digo, son cosas que pasaban en un ámbito muy difícil como es migraciones, donde las personas... ¿Cómo? Judicializamos la causa porque, bueno, sí, ella dijo que había sido violada, pero nadie la escuchaba. Estaba a los gritos diciendo que había sido violada y nadie, absolutamente nadie la escuchaba. Migraciones es muy complejo para las mujeres porque tienen que pasar mucho tiempo en frontera, en la montaña, en los pasos fronterizos, 7 días compartiendo con compañeros. Y abrimos un espacio donde las mujeres no paran de hablar ahora y donde no paran de denunciar y donde no paran de contarnos situaciones horribles. Y nos estamos haciendo cargo de eso. Y las mujeres están confiando y no hacemos más que decirle que confíen, que para esto estamos. La sensibilidad de una mujer no hay con qué darle. Es complejo porque también la carrera de la mujer en migraciones es difícil, porque si la mujer quiere ser madre, ¿cómo hace para irse 7 días a la montaña? Entonces siempre termina siendo una simple inspectora y nunca llega a los lugares jerárquicos y nunca se logra cambiar este patrón de conducta, ¿no? Nombramos a la primera mujer directora de puertos de la República Argentina de Migraciones. La primera mujer cuando la nombramos, hubo hombres que no quisieron y pidieron el pase, no quisieron estar debajo de una mujer. Por eso entiendo que lo que ustedes contaban, los cambios cuestan, pero los estamos dando desde todos los lugares, desde el pequeño lugar desde donde uno está obligada a dar estos cambios y a dar las batallas todos los días. Creamos, porque acá lo que tenemos que lograr, como decía Susana, es la institucionalización de determinadas políticas para que los que vengan les cueste mucho sacarlo. Creamos el área de detección temprana de trata y tráfico de personas en migraciones. Elaboramos un protocolo, porque son 4.000 empleados que ante un caso no saben qué hacer. Entonces hay un protocolo de actuación de detección temprana de trata y tráfico de personas para que sepan qué hacer ante cada uno de los casos. Incorporamos, y esto es para mí vital, la detección temprana en trata y tráfico de personas como asignatura obligatoria en los planes de estudios de todos los inspectores de migraciones. Los que estaban los tuvieron que hacer y los que entran lo tienen que hacer. Capacitamos a más de 700, 600 y pico de agentes en el tema trata en todo el país. Realizamos más de 194 operativos donde se allanaron talleres textiles, domicilios particulares, predios rurales, hoteles, depósitos, locales, nocturnos, comercio minoristas, supermercados. Y estamos trabajando fuertemente con Eurofront, que es un programa de la Unión Europea para trabajar en conjunto con Paraguay, para trabajar en conjunto con Bolivia, con Brasil, para crear redes, para generar protocolos en conjunto, porque no sirve de nada que los inspectores de migraciones estén conscientes si los de Bolivia o Paraguay no tienen la misma línea de trabajo. La migración, nosotros cuando llegamos
había un proyecto y la fui a ver, había una cárcel para migrantes que había creado la gestión anterior, una cárcel para migrantes. Por supuesto que ya no existe más. ¿Cómo? Sí. Migraciones era un lugar oscuro donde a la gente que iba a hacer el documento se la atendía mal. Y donde aún quizá todavía a mí la gente me escribe por Twitter y por Instagram y me dice, me atendieron mal. Yo digo, decime quién. Decime quién que yo me voy a ocupar. Nombre, apellido, sanción. Nadie está obligado a trabajar en el Estado. Los que trabajan en el Estado tienen que tener vocación para atender a la gente y trabajar en el Estado. Estamos trabajando en los barrios, porque mucha de la población migrante no sabe y no puede acercarse a los lugares donde estamos atendiendo nosotros. Las camionetas que servían para hacer estos operativos en los barrios se habían desmantelado en la anterior gestión y servían como furgones para llevar y traer cosas. Las volvimos a equipar con computadoras para ir a los barrios y hacer trabajo en conjunto con los consulados. Estamos trabajando con los consulados de Bolivia, de Paraguay, de los países limítrofes para ir a los barrios a documentar gente, porque vuelvo a repetir, no hay nada más liberador que tener un documento que te permita acceder a todos los derechos que en Argentina le da por igual a los migrantes y a los argentinos. El documento es lo que te va a dar la posibilidad y la dignidad de poder ser libre y poder tener derechos para todos los demás derechos. Y en eso estamos trabajando, en ir a los barrios. Coincido que es ahí, en los merenderos, en los barrios, donde se detectan los problemas, donde se entienden las situaciones y necesitamos, por supuesto, trabajar en conjunto. Nosotros podemos tener toda la voluntad, pero si no ustedes no nos indican dónde, cómo, quiénes, por más que nos lleguen oficios judiciales, necesitamos esa información para trabajar en conjunto. El Estado solo no lo puede hacer, necesita trabajar codo a codo con las organizaciones de la sociedad civil, con la justicia, que como vos decís, que cuando es lenta no es justicia, pero la justicia, producto de todo el trabajo que se ha estado haciendo, ha cambiado, es así. Y cuando me citan para que yo refrende eso que yo puse en un informe, muchas veces veo la carátula de la causa, infracción ley migratoria, cuando claramente es un caso de trata, y los fiscales te preguntan que vos les digas los indicadores, ¿por qué le decís que es trata? Es un fiscal federal. No tienen ni idea. Muchos todavía no tienen ni idea y muchos, que es lo peor, no quieren tener la idea, no quieren escuchar. No pasa solamente en la justicia, pasa en todos lados. Pasa en migraciones, que hay muchos que no quieren tampoco enterarse y saber, y hay muchos que te vienen y te piden saber y entender de qué se trata el delito, de qué es, cómo hago yo para ayudar. Hay gente que se involucra y hay gente que no, pero esa es la lucha diaria y cotidiana que tenemos que hacer todos y todas, y por eso sería bueno que acá haya más hombres también, más senadores, más qué difícil es involucrarlos. La gente joven de esta generación, yo noté, de hace 20 años que estoy luchando por Marita, hubo un cambio muy bueno dentro de la justicia, en lo que es, en todo aspecto, en todo ámbito. Eso lo tenemos que reconocer. Sí. Falta mucho. Falta mucho y se ha avanzado. Nuevas generaciones que tienen otra mirada, otra preparación, otro espíritu, ya no maltratan a las mujeres como, no, si es una prostituta, así siempre ha sido. Eso quedó en la gente que estuvo anteriormente, ¿no? De la época esa. Pero las nuevas generaciones están cambiando muchísimo. Sí, por supuesto. Los nuevos fiscales, jóvenes, preparados, jueces, falta mucho que haya un cambio, pero
sí vamos por el buen camino, no pierdo la esperanza de todo lo que nos sucede, de todo lo malo que nos sucede, salga algo bueno, que haya un cambio en esto. Yo te lo digo porque allá por el año 2002, cuando la llevaron a Marita, y ahora, mira todos estos años que ha pasado, hubo un cambio. No puedo decir yo que no sirvió de nada, que no se hizo nada, porque falta mucho, pero se hicieron, existe la ley de trata de personas, capacitaciones, salió a luz, Migraciones tiene otra mirada, tienen otra forma, manera de trabajar. Nosotros donde tenemos que apuntar para que eso también florezca, salga y la luz, haya luz en los juzgados federales, en los juzgados, porque ahí todavía hay mucha oscuridad. Tiene que salir la luz, digamos, con los jueces y fiscales de estas generaciones, preparados con otra cabeza, con otra mirada, que no degradan a la mujer. No es una prostituta, es una puta, es puta porque quiere. Como decían antes los jueces que estuvieron en mi causa, la causa de mi hija, decían eso de las mujeres, de las chicas. Usted búscale a su hija porque esta es una prostituta. Entonces, yo creo que no estamos trabajando en vano. Claramente. Avanzando de a poquito, pero algo vamos haciendo, algo vamos cambiando. Estoy segura que todas esas noches que vos pasaste estudiando el expediente de Marita, todas esas penurias que pasó Lourdes, esas cantidad de viajes que hiciste buscándola, y sé que te metiste en lugares espantosos, horribles, que jamás en tu vida hubieras pensado estar ahí, porque conozco tu historia, no fue en vano claramente. Hay un antes y un después de tu historia. En La Rioja hubo un cambio muy grande, a donde se destituyó al juez Moreno, a varios funcionarios del Poder Judicial de la provincia, porque la causa de Marita todavía no existía la ley de trata en esa época, pero hubo un cambio. En La Rioja era un cerramiento terrible. No te digo que ahora está todo bueno, todo lindo, pero hubo un cambio. Hubo un cambio en la sociedad en general. Muchas sirven para algo. Por supuesto que sí, hubo un cambio en la sociedad en general, en organismos que a lo mejor todavía no habían sido tocados por ese cambio, como Migraciones. Estamos empezando de a poco a cambiar esa cultura machista, esa cultura que se negaba a tener a las mujeres como protagonistas, que se negaba a saber, a involucrarse, porque yo pienso, ¿cómo pudiste entrar en un taller, ver que algo estaba pasando y solamente fijarte si alguien estaba legal o no, cuando había todo un mundo detrás y no te interesó y no supiste y no pudiste? Entonces, mi mayor anhelo como directora de Migraciones, en este poco tiempo que ha estado marcado casi todo por la pandemia, es que esas personas que van a inspeccionar un boliche, que van a inspeccionar un supermercado, que van a meterse en un taller textil, tengan la capacidad para poder ver un poco más allá de lo que le importa, que es el pedir el documento, de entender que hay otra realidad, de involucrarse y de ir más allá del único rol migratorio específico que fue convocado para estar ahí. Esa persona ahí adentro tiene que tener los ojos puestos en todo el contexto y no solamente en la función migratoria. Y para eso estamos capacitando. Créanme que cuesta porque a la gente le cuesta salirse de su libreto que hace 25, 30 años. Pues a mí me capacitaron y yo toda la vida hice esto. ¿Por qué tengo que mirar para otro lado? ¿Por qué tengo que mirar alrededor? ¿Por qué no te das cuenta que hay chicos? ¿Por qué no te das cuenta que hay mujeres? ¿Por qué no te das cuenta que hay una situación rara de la que está pasando? Pregunta, involucrate, métete. Es la única forma de cambiar las cosas y de salvar vidas, porque de eso se trata esto. El involucrarse salva vidas. En cada uno de nuestros inspectores se lo vimos diciendo, que vos puedas darte cuenta de una mirada, que vos puedas darte cuenta
de una actitud salva una vida. Y ya con eso podés darte por satisfecho de que todo lo que hiciste en Migraciones valió la pena. Entonces yo les invito a Viviana, les invito a Lourdes, les invito a Susana a que nos ayuden, a capacitar, a que nos ayuden a poder identificar a dónde ir, qué hacer, porque la lucha contra la trata no es solo de las que estamos acá, de las mujeres, es de la sociedad en general, y eso lo tenemos que hacer entender nosotros en cada uno de los lugares donde estamos. Si antes estábamos en el Ministerio de Justicia, en mi caso, ahora en Migraciones, y donde esté yo van a tener una aliada incondicional para que el tema trata sea un tema fundamental y una política de Estado, y generar los cimientos para que cueste mucho, 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 mucho al que venga sacarlo. Una vez que uno se metió en la mente de cada uno de los inspectores, le pueden decir no lo hagas, pero esa persona no vuelve a ser la misma cuando sabe que está en sí poder detectar y salvar una vida. Así que en eso confío plenamente en que estamos por el buen camino, que falta mucho, pero que por supuesto nada de lo que hicieron ustedes fue en vano. La palabra de la licenciada María Florencia Cariñano, directora nacional de Migraciones de la República Argentina. Excelente.